Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Hoy compartiremos con ustedes el tema Los géneros literarios a través del tiempo. El objetivo es que ustedes sepan identificar los cambios que han sufrido los géneros llamados en la literatura clásica como épico, lírico y dramático, considerando sus orígenes, su evolución desde la antigüedad hasta la época contemporánea en la que los conocemos como género narrativo, poético y teatral. Para iniciar, vamos a observar dos textos breves. Seguramente podrás reconocer el género al que pertenece cada uno de ellos. El torneo dio comienzo. Ignacio, montado en su corcel blanco, portaba una armadura plateada, y el rey vestía la armadura real. Ambos empuñaban lanzas y sus miradas desprendían, a través de los yelmos, aires de venganza. El público, sentado en sus rudimentarias gradas de madera, contemplaba asombrado la gesta de Ignacio al tirar de su caballo al rey con un certero golpe en su pecho. El pueblo aclamó al príncipe. Autor Vicente Huidobro. Es la vendimia de las fronteras. Tras el horizonte algo ocurre. En la horca de la aurora son colgadas todas las ciudades que husmean con pipas. Alalí, alalí, pero esta no es una canción. Los hombres se alejan. Ahora que hemos revisado estos dos textos literarios, ¿reconoces el género al que pertenecen? ¿Identificas sus características? ¿Puedes diferenciar la época a la que pertenece cada obra? ¿Sabes cómo surgieron este tipo de obras? Si no es así, no te preocupes. Para poder reconocer tanto la época a la que pertenece cada uno de los géneros y sus características, primero debemos recordar qué es un género literario y a qué se refiere cada uno de ellos. Veamos el siguiente video. Maestro, hábleme más sobre el género dramático. Hace más de 2000 años escribí un libro titulado La Poética. En él dividí las obras escritas en tres grandes géneros: el épico, lírico y el dramático. Bajo el nombre de épica, agrupé las inigualables obras como la Ilíada y la Odisea, donde se cuentan los hechos legendarios. La épica generalmente emplea como recurso principal la narración, aunque puede haber descripción y diálogo entremezclados en la narración. El género dramático está destinado para representarse principalmente en el teatro. Pero también está ligado a otros medios, como el cine. Maestro, ¿y cuáles son los principales elementos del género dramático? Este género emplea como principales elementos la descripción y el diálogo, aunque puede emplear la narración para complementar la obra. ¡Por Zeus! ¿Están comprendiendo? ¿Y qué hay del género lírico? ¿Han hecho alguna vez un poema? ¿Han seguido la letra de una canción? Sí. Pues ese es el género lírico. Aquel que representa sentimientos, emociones y sensaciones, como en un poema o en un canto. ¿Y cuáles son sus recursos? ¿Son los mismos a los otros géneros? Bueno, el recurso principal de la lírica es el verso, aunque existe la prosa poética. Bueno, el recurso principal de la lírica es el verso, aunque en la actualidad suele haber prosa poética. Entonces, la Ilíada y la Odisea están escritas en verso. Así es. Muchas obras que pertenecen a la épica han sido escritas en verso. Platíquenos más acerca del género épico. La épica emplea la narrativa y lo legendario, aunque también puede incluir temas frívolos de la vida cotidiana. El drama se ha extendido por otros medios, como el cine o la televisión. La lírica de los antiguos ha sufrido cambios más radicales, como la aparición del verso blanco y el verso libre, y la desaparición de las formas fijas. Aunque sigue transmitiéndose como poesía o canciones.
Ya hemos observado las características de cada uno de los géneros literarios. Ahora te será más fácil ubicar las obras con el género al que pertenecen. Te preguntarás si todos los elementos que caracterizan a cada género literario durante sus orígenes han estado presentes a lo largo del tiempo. Podemos decirte que no. En cada época, los autores han creado diferentes tipos de obras que destacan por la ideología de la época o por las tendencias de estilo. Por ello, la lírica, la épica y el género dramático no siempre se han caracterizado por tener los mismos elementos. Vamos a ver cómo ha sido este proceso de cambio. Los géneros literarios a través del tiempo. Veamos un poco de historia. Comencemos con la época preclásica. Como ya se ha abordado, esta época es antecedente de los géneros literarios a través de leyendas, mitos y otras obras que darán origen, posteriormente, a los cantos épicos y las epopeyas. Destacan relatos hindúes como el Mahabharata, así como la epopeya el Ramayana. La lírica en la época preclásica griega. Como se ha señalado, en Grecia se clasifican las obras en géneros literarios. Se conocen obras como las elegías de Arquíloco de Paros, que canta a su patria destruida por la guerra, las odas de Safo, Anacreonte o Alceo de Mitilene, la poesía cantada en coro, como los versos de Píndaro, o los himnos a los dioses de Calímaco, así como el poema pastoral de Teofrasto. En la época clásica griega destacan obras como la Ilíada y la Odisea, narraciones épicas que llevan un contenido de hechos míticos y legendarios. El género dramático en la época clásica. A finales del siglo VI a.C., comenzó a desarrollarse la tragedia y la comedia, subgéneros teatrales originados durante la decadencia de la poesía lírica, género propio de la aristocracia, cuyos poemas se recitaban o se cantaban en pequeños círculos. El teatro se representaba ante todo el pueblo y considera el uso de la lírica como forma de expresión. El teatro clásico. Los orígenes de los tres subgéneros dramáticos se encuentran en las fiestas populares. De la colectividad sale un solista que dialoga con el coro. La acción comienza con ese diálogo entre solista y el coro. Los actores vestían de forma solemne y llevaban un elevado calzado llamado coturnos. Con el cambio de máscara podían representar varios personajes, incluso femeninos, ya que las mujeres no participaban en las representaciones. En cuanto a la narración en la época clásica, sobresalen las fábulas. Fue un género breve que buscaba el aleccionamiento moral a través de narraciones donde los protagonistas a menudo eran animales. El principal impulsor fue Esopo. También existían los mitos y leyendas. En ellos se hablaba de sus dioses y héroes. Refieren cuál es la naturaleza del mundo y sus orígenes, además del significado de sus cultos y rituales. Uno de los ejes centrales de la literatura medieval fue la épica, sobre la cual empiezan a consolidarse las historias medievales, a menudo frecuentando temas como los viajes, especialmente de los aventureros, y los obstáculos que deben enfrentar y superar para alcanzar las victorias. El género dramático en la época medieval se caracterizó porque el drama aparece como parte fundamental en la celebración religiosa. Se usó para la representación de eventos registrados en la Biblia y basada en la vida de los santos. La representación del drama medieval se hacía en el interior de la iglesia, sin embargo, pronto empezó a realizarse fuera de ella. Escritos en latín y con la actuación de artistas importantes de la época, la salida del drama medieval de la iglesia permitió que los actores tuvieran más libertad para trabajar sus papeles y tratar contenidos no religiosos, por lo que empiezan a aparecer escenas secundarias y cómicas. El género lírico en la época medieval se llevó a cabo a través de diferentes vertientes. Por un lado encontramos el máster de la clerecía, creaciones de los clérigos. Son los largos poemas narrativos con una finalidad de enseñar a la gente la doctrina cristiana y moral. Sobresalieron obras como el libro de Alexandre, el libro de Apolunio, los milagros de Nuestra Señora de Berceo
o El libro del buen amor de Arcipreste de Hita. Destaca también en el género lírico de la época medieval el máster de la juglería. Había dos tipos: los juglares épicos, que recitaban poesía narrativa, y los juglares líricos, que se dedicaban a cultivar la poesía sentimental. Serranillas, coplas, poemas compuestos por trovadores. Una obra representativa fue el poema del Cantar del Mío Cid. En cuanto a la prosa en la época medieval, podemos destacar la obra de El Conde Lucanor. Es la primera obra literaria en prosa de la literatura castellana. Como es habitual en la Edad Media, es una obra didáctica. Poesía en la época renacentista. Los modelos grecolatinos son imitados y renovados. Pertenecen a este periodo los grandes poemas épicos que retoman las hazañas de los héroes y las gestas de los grandes descubridores, por ejemplo, Os Luisiadas. Además, se dan importantes aportes como el soneto y los metros introducidos por Petrarca. Género narrativo en la época renacentista. Destacan en esta época los libros de caballería del siglo XVI. El libro más famoso de la época fue El Amadís de Gaula. La novela pastoril supone la introducción del bucolismo, vida campesina y sobre la naturaleza. Entre las obras se encuentran Los 7 libros de Dian de Jorge Montemayor, la novela morisca, basada en los romances fronterizos y tiene como tema las aventuras ficticias entre árabes y cristianos durante el periodo de la Reconquista, novela bizantina o de enamorados y novela sentimental. Género dramático en la época renacentista. Los tópicos más importantes de esta época son el carpe diem, aprovecha el momento, el locus amenus, lugar idílico, beatus ille, dichoso aquel que. Se caracteriza por la idealización de la naturaleza, vuelta a lo clásico, se idealiza lo griego y lo romano, el saber y la fortaleza. Sobresale el teatro religioso, que imita escenas del culto de la religión, el teatro popular o profano. Toma básicamente como modelos la comedia latina de Plauto y Terencio y el teatro italiano de la época de Boccaccio. En estas obras se representan diferentes escenas en lugares al aire libre, llamados corrales. Eran representadas por actores ambulantes y de ahí surgen las compañías teatrales. En la época barroca, el género lírico siguió la tradición renacentista y el amor aparece como la única fuerza capaz de permanecer más allá de la muerte. Los poemas amorosos recogen los tópicos anteriores del Renacimiento. La poesía amorosa también es objeto de la visión satírica que pone en duda los ideales renacentistas, el heroísmo, la mitología, el amor y la mujer. Quevedo dedica su obra a los que adornan en exceso o desmonta los mitos, intenta descubrir la parte inmoderada de las relaciones amorosas. En cuanto al género dramático, durante el barroco se conformaron los teatros nacionales en Europa, la Codeía del Arte en Italia y el Siglo de Oro en España, donde destacaron autores como Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, Shakespeare y el teatro isabelino, o la comedia de la Restauración en Inglaterra, Molière y Racine en Francia. Se produjo un espectacular desarrollo de la escenografía con la inclusión de la música y la pintura que condujeron a una consolidación de la ópera, el ballet y la zarzuela. En cuanto al género lírico en la época neoclásica, la poesía adopta temas que dan pie a una escritura moralizante. La crítica social es un tema recurrente y el uso de la riqueza del español se convierte en una parte de la cultura. Sin embargo, en la lírica aún se expresan emociones y sentimientos, lo que muestra la subjetividad del poeta. En cuanto al género dramático, el teatro sigue las reglas a ultranza de las 3 unidades del tiempo, acción y lugar. Separa lo cómico y lo trágico de la manera tangente. Se elimina lo fantasioso, lo imaginativo, lo que no puede comprobarse. Algunas obras de la época neoclásica fueron La Raquel de Vicente García de la Huerta y El Cid de las Niñas de Leonardo Fernández de Moratín. En la época neoclásica encontramos el género narrativo. Resalta en esta época la fábula,
que puede estar escrita en prosa o en verso, protagonizada por animales personificados y de ella se extrae la moraleja. Un destacado fabulista es Félix María Samaniego. Por otro lado, respecto del romanticismo, podemos decir que en el género narrativo predomina la novela histórica, romántica y costumbrista, las leyendas con un toque de misterio, la fantasía y exaltación de los logros y las derrotas. Es común la exaltación del yo, el sentimiento de libertad y el auge del nacionalismo, la naturaleza y la evasión de la realidad. Respecto del género lírico, sobresalió al permitir al poeta la máxima expresión de sus emociones y de sus sentimientos, con el uso de simbolismos abundantes y de recursos literarios, varias estrofas y diversidad de versos. Así prevalece la poesía lírica sentimental y la historia legendaria. En el romanticismo podemos encontrar también otro de los principales géneros, que fue el teatro o el drama, y uno de los grandes representantes a nivel mundial fue Shakespeare, quien escribió, entre otras muchas obras, la conocidísima historia de amor de Romeo y Julieta. Víctor Hugo con obras de arte como Los Miserables, Goethe y Zorrilla o El Duque de Rivas en España. Predominan el uso del verso y la prosa, mezcla lo trágico y lo cómico, personajes rebeldes que se enfrentan a la sociedad en una intriga sorprendente. La lírica en la época modernista se caracterizó porque los primeros poetas modernos prosiguieron con la belleza en lo original. Era recurrente los efectos sonoros de las palabras con varias figuras retóricas, los efectos impresionistas a través del manejo de sensaciones, la variedad métrica y el uso de versos alejandrinos, así como el verso libre. Dentro de la lírica modernista sobresale Rubén Darío, Manuel Machado, Villa Espesa, Salvador Rueda, así como también Juan Ramón Jiménez, Valle Inclán y Antonio Machado. Respecto de la narrativa en la época modernista, podemos decir que ésta prolonga y desarrolla la libertad del romanticismo, pero se opone a la inspiración y al olvido del trabajo creador del artista. El desarrollo de la narrativa modernista fue tan prodigiosa que estuvo determinada por una verdadera poética con reglas prefijadas. La novela modernista redujo al máximo el elemento argumental, por ser una expresión de los sentimientos e ideas de un protagonista que privilegia la función expresiva, se orienta hacia lo lírico. Las sonatas de Ramón María Valle Inclán son uno de los mejores ejemplos de la prosa modernista. Los temas recurrentes son el cosmopolitismo, amor, erotismo y decadentismo. Una parte del teatro de la Edad Moderna demanda del realismo en el escenario. Supone un fiel reflejo de la forma de vida y entorno doméstico del levantamiento de clases en su tragedia y sus aspectos cómicos. También fue característico el teatro independiente para presentar una visión más crítica y científica sobre el funcionamiento de la sociedad. El teatro de crueldad surge como una revuelta contra el teatro realista. El teatro épico de Bertolt Brecht tenía por meta instruir. Jean-Paul Sartre y Albert Camus fueron precursores del teatro existencial. El teatro del absurdo cree en la existencia y esta es fútil y sin sentido. Nada parece suceder en un acto. No existe acción climática o trama episódica y los personajes no son realistas. El lenguaje es escaso y los personajes incapaces de comunicarse de manera efectiva. En la época vanguardista, la poesía rompe convenciones literarias, suprime la rima y la métrica regular, elimina los signos de puntuación y las mayúsculas, adapta la forma de tema de poema, introduce objetos cotidianos como elementos poéticos, la distorsión de la realidad, el uso de los colores, el predominio de la visión geométrica de los objetos, la celebración o la crítica de las aportaciones tecnológicas, la inclusión de asuntos aparentemente absurdos. El caligrama es un poema visual en el que las palabras dibujan o conforman un personaje o animal, un paisaje o cualquier objeto imaginable. La narrativa vanguardista cambia del espacio rural y de la naturaleza a un mundo ficticio urbano. Se va hacia las ciudades, habla del hombre cosmopolita, dando lugar a la narrativa urbana.
Profundiza en el mundo interior de los personajes, pues trata de presentarlos a través de sus más escondidos estados del alma. Destacan autores como Marcel, con su obra En busca del tiempo perdido, Franz Kafka con El proceso y James Joyce con Ulises. La novela vanguardista ofrece un lenguaje desintegrado a través de un estilo que no se preocupa por los significados. En cuanto al género dramático de la época vanguardista, surge un fenómeno teatral que se caracteriza por la negación de las formas establecidas y por la búsqueda de un nuevo y original lenguaje escénico. El escenario se traslada en las calles, plazas y locales comerciales. En cuanto a las obras, son de carácter simbólico, abstracto y espirituales. Fusiona diversos elementos como el arte y la vida. Sobresalen autores como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Thomas Mann, James Joyce, Virginia Woolf, Tristan Tzara, André Breton y Apollinaire, entre otros. Como verás, las obras narrativas, poéticas y teatrales, como se les ha llamado actualmente, han pasado por varios procesos de cambio. Desde sus orígenes, estuvieron marcadas por la forma en la que el autor escribía, así como la manera en que se daba a conocer la obra al público. Además, en el video pudiste observar que la temática ha sido muy variada, atendiendo a las emociones, sentimientos e ideas, a la cultura, al contexto histórico también de quien lo escribió. Como pudiste observar, los cambios que presentan las obras correspondientes a cada uno de los géneros literarios se observan principalmente en el fondo y la forma de las obras también. El fondo es el asunto o tema, el contenido, la idea, los sentimientos y los pensamientos. La forma tiene que ver más con el tipo de léxico que emplean los autores, las frases o el tipo de figuras literarias utilizadas, las partes y la estructura de la obra. Veamos algunos ejemplos. El torneo dio comienzo. Ignacio, montado en su corcel blanco, portaba una armadura plateada y el rey vestía la armadura real. Ambos empuñaban lanzas y sus miradas desprendían a través de los yelmos aires de venganza. El público, sentado en sus rudimentarias gradas de madera, contemplaba asombrado la gesta de Ignacio al tirar de su caballo al rey con un certero golpe en su pecho. El pueblo aclamó al príncipe. El texto anterior es una narración de la época medieval, porque emplea un lenguaje característico de la época. Refiere personajes propios del medioevo. La temática hace referencia a héroes, dando un sentido épico. Autor Vicente Huidobro. Es la vendimia de las fronteras. Tras el horizonte algo ocurre. En la horca de la aurora son colgadas todas las ciudades que husmean con pipas. Alalí, alalí, pero esta no es una canción. Los hombres se alejan. El texto anterior es un poema lírico vanguardista, porque rompe con las convenciones literarias, suprime la rima y la métrica regular, elimina los signos de puntuación, introduce objetos cotidianos como elementos poéticos. Hasta aquí hemos abordado el tema los géneros literarios a través del tiempo. A lo largo de este espacio hemos podido diferenciar las características de las obras literarias en diferentes momentos históricos. Ha llegado la hora de identificar lo que has aprendido. Saca lápiz y papel y observa los siguientes ejemplos. Se cuenta que Medusa era una mujer mortal, hermosa y tentadora como el más dulce de los pecados. Tanta era su belleza que Poseidón, dios del mar, queda prendado de ella y no descansa hasta conseguir satisfacer su deseo contra la voluntad de la muchacha en el templo de Atenea. Atenea, diosa de la pureza y castidad entre otras cosas, se ve terriblemente ofendida y castiga a Medusa, pues simbolizaba todo lo contrario a ella: deseo, carnalidad, voluptuosidad. Entonces, los cabellos de la joven se vuelven siseantes serpientes, sus ojos de una intensidad tal que si los mirabas fijamente, te vuelves de piedra.
Medusa se había transformado en un monstruo, pero aún se hacía valer por su andar provocador y sensual que hipnotizaba casi tanto como su mirada. Atenea, viendo que su castigo no había tomado los tintes que ella esperaba, envió al valeroso Perseo a que cortara esa inmunda cabeza. Este, muy inteligentemente, usó su escudo a modo de espejo para que Medusa se reflejara en él y de este modo pudiera vencerla y entregarla a la diosa. Desde entonces, la cabeza de Medusa fue imagen del escudo de la casta Atenea como instrumento para atemorizar al enemigo. En ello se unía la perversión y la virtud, porque nunca nada es tan bueno ni a la vez tan malo. ¿Qué te pareció el video? Interesante, ¿no? ¿Notaste las características de este texto? ¿Identificaste el género empleado? ¿Ubicas la época a la que pertenece? Revisa tus apuntes. Como verás, en este relato hay un narrador que nos va introduciendo en la historia. ¿Te imaginaste lo que iba sucediendo? Ahora que has escuchado este relato, escribe en tu libreta las preguntas que te ayudarán a reconocer lo aprendido. ¿Cuál es el género literario que identificaste? De acuerdo a las características observadas, ¿a qué época pertenece? Ahora veamos el siguiente ejemplo. Pon mucha atención. Ya no te escuchas jarana, ya no te escuchas violín, solo se escucha el lamento del valle del Otomí. Brilla el sol en lo alto, impasible y sin piedad, quema piedras, quema esperanzas del indio a la soledad. En medio del espino y cardo gime mi pueblo con queda voz, herencia cruel del bastardo que vino de Badajoz. ¿Que si creo en Dios? Sí, señor, dice el señor cura, que todo se lo dejamos a él, que él es bueno y que su alma es pura, que alivia el odio cruel. Me dicen pata rajada, muy clara se ve la herida, no conozco los zapatos, muy escasa la comida. Ahora, yo le suplico a usted que me pide hablar, nunca me reprime el grito que a todos hará temblar. Una gorda y mi palquito, eso traigo en mi morral. Tome, es poco y lo comparto, pero nada es inmoral. Yo le suplico que escuche la historia del mezquital. Será poema o lo que guste, pero es la puritita verdad. De Alfajayuca a Actopan, de Santiago al Cardonal, el hambre y la sed se topan en su diario caminar. Y en este patrimonio muerto del Valle del Mezquital, los políticos se hicieron hombres y el indio paria mortal. Y ni el sudor ni la sangre nunca más se han de regar, ni las tierras de los ricos, ni los sueños del feudal. Que el indio nunca ha mentido, ni sabe qué es falsedad. Pedimos agua y escuelas, y del hombre la hermandad. Por eso lloro sin pena, por eso quiero gritar. El indio también es humano, pa'l que me quiere escuchar. Niña Virgen de Guadalupe, no te voltees hacia atrás. Dile a tus nubes que lluevan, que calmen mi sed voraz. Y si Dios ya no se acuerda dónde se traga el nopal, dile que vuelva sus ojos al Valle del Mezquital. Sí, señor, este es el grito, poema o como le quiera llamar. Es la voz del pueblo clavado en la cruz del Mezquital. Ya no te escuchas jarana, ya no te escuchas violín, solo se escucha el lamento del Valle del Otomí. Luego de escuchar el poema, nuevamente te invitamos a aplicar tus conocimientos. Revisa las siguientes preguntas e intenta contestarlas. ¿Cuál es el género literario que identificaste? De acuerdo con las características observadas, ¿a qué época pertenece? Ha sido un gusto compartir contigo la evolución de los géneros literarios y sus características en esta sesión de aula ESEMS HD. Recuerda que todavía tenemos mucho que aprender. Pon en práctica tus conocimientos y si te gusta escribir textos literarios, puedes plasmar tus ideas apoyándote en lo que has aprendido. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dale like a todos los videos y activa la campanita de notificación. Recuerda, quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hasta la próxima. Qué bueno que sigas todos los videos de Aula ESEMS HD, donde puedes aclarar muchas dudas que surgen al estudiar los temas.
Y recuerda, puedes comenzar a leer un libro desde hoy. Comienza con 5 páginas al día y continúa así hasta que lo hagas un hábito. ¡Nos vemos!